Muy bien, a ver, ahora sí. Hola, bienvenidos a los que están en línea. Una disculpa, no habíamos abierto el Zoom. Estamos apenas arrancando. Y lo que estamos diciendo es que el nombre de Imperio Bizantino no es el nombre que se daban ellos a ellos mismos. Ellos se consideraban Imperio Romano porque eran la prolongación del Imperio Romano. Tan era la prolongación del Imperio Romano que incluso después de la caída de este imperio y el inicio del Imperio Otomano, uno de los títulos que usaba el sultán en Constantinopla era, a verlo aquí, Huayza César de Roma. El emperador otomano se seguía llamando, entre muchas otras cosas, el César de Roma. ¿De qué siglo estamos hablando? De 1000 años. Del siglo V al siglo XV, Katy. ¿Siglo? Pero cuando llegó este era el siglo XV, ¿no? Sí. Okay. A ver, entonces. ¿Por qué le decimos Imperio Bizantino? Para no hacernos bolas. Porque decir Imperio Romano de Oriente es un poco largo. Luego uno dice, a ver, sobre todo la gente que no tiene claro cuál es la derecha y cuál es la izquierda, a veces el Oriente y el Occidente se le cruzan. Entonces, si decimos Imperio Bizantino, no nos hacemos bolas, digamos que es el término más aceptado, pero en los últimos años se está discutiendo este. Por ejemplo, este libro, pequeñito, que digamos es como el libro canónico de historia bizantina hasta hace 2 años. Es un libro que tiene como 25 años. Se sigue llamando Una historia del Estado y la sociedad bizantina. ¿Sí? Pero el nuevo libro fundamental sobre la historia del Imperio Bizantino, que se publicó hace un par de años, ya se llama El Nuevo Imperio Romano. Wow. Ajá. ¿Por qué nuevo? Porque es un imperio romano que se refunda en Constantinopla. O sea, es la continuación de la caída del Imperio Romano. Sí. A ver, lo que pasa es que ahorita hablaremos de esto. Tenemos un momento desde finales del siglo III. Para el Imperio Romano, ya el Imperio Romano en general, el que hemos conocido toda la vida, el finales del siglo II y sobre todo el siglo III es un siglo muy complicado, porque hay un montón de batallas internas, de guerras civiles, de césares que se pelean unos entre otros. Entonces, en algún momento, el emperador Diocleciano, que es uno de los emperadores más importantes de principios del siglo IV, finales del siglo III, decide dividir el imperio en 2 para facilitar su gobierno. Entonces, cada mitad del imperio tiene su propio emperador. Esta división es en este y occidente, oriente y occidente, levante y poniente. Y en la época en la que vamos a empezar a hablar, de la que vamos a empezar a hablar hoy, con nuestro amigo Constantino. Constantino empieza a ver, en el Imperio Romano, siempre me pasa eso, digo, me quedo aquí, pero siempre tengo que hacer para atrás. A ver, en el Imperio Romano, el título que usa el emperador no es normalmente César, sino Augusto. ¿Sí? El César es como un título secundario. Tan es un título secundario que, a ver, el funcionamiento de las monarquías, tal como lo entendemos hoy, esta idea de que la monarquía es patrilineal y de primogenitura, es decir, que a la muerte del rey hereda su hijo varón mayor, no es parte de la naturaleza de la monarquía. Cada monarquía o cada institución tiene sus propias maneras de determinar la sucesión. Por ejemplo,
En el Imperio Carolingio, lo que hacían los carolingios era dividir sus territorios entre todos sus hijos varones legítimos. En el Imperio Romano, la sucesión siempre fue complicada. En algún momento se estableció la práctica de que el emperador adoptaba a su sucesor. Y al adoptarlo, le daba como la dignidad de hijo. Pero podía ser que yo a mis 48 años adoptara a mi prima de 47. Sí, o sea, no era una cuestión de paternidad, de filiación, era una cuestión como de legitimación. Pero esto siempre era complicado, porque había hijos ignorados, saltados, generales ambiciosos. Entonces, las sucesiones siempre son complicadas. Hombres, Ross. O sea, se elegía a hombres Sí, por lo general. sí. En toda la historia del Imperio Romano en Occidente, no hubo una sola mujer que gobernara por derecho propio. En Oriente sí, y ya lo veremos. No son muchas, son 3 mujeres que gobiernan por derecho propio. Una de ellas, el derecho es bastante cuestionable, pero bueno, ya lo iremos viendo. ¿Sucesiones? Tampoco creo que de todos los varones haya sido muy legal el asunto. Sí, a ver, evidentemente. Pero, a ver, aquí a lo que quiero llegar es que una manera que desarrolla el Imperio Romano para hacer la sucesión un poco más fluida es que el sucesor es coronado en vida del antecesor y va poco a poco adquiriendo mayores responsabilidades hasta que a la muerte del antecesor las adquiere todas. Dime, Katy. ¿Tú sabes qué pasó para eso? O sea, tenían su tapado. ¿Por qué no dejaban a un hijo? A ver, aquí fuera un hijo, fuera un sobrino, fuera un hijo adoptivo. Al principio tiene que ver con la dinastía de Augusto. Augusto, el sobrino de Julio César, que es el primer emperador romano. Hay que acordarnos que Roma es primero una monarquía, después una república, y después la república se convierte en un imperio. Y el imperio surge justamente con Augusto, Que era el sobrino. que era el sobrino de Julio César. Julio César no tenía hijos varones, adopta a su sobrino, a Octavio, y Octavio hereda el puesto de su tío y se convierte en emperador, y de aquí empieza una dinastía. Y además, a la muerte de Augusto, Augusto adquiere en el contexto romano la condición de Dios, es un dios. Entonces, tener la sangre de Augusto en tus venas te da muchísima legitimidad. Entonces hay momentos en que el que está gobernando no es descendiente de Augusto, sino es esposo de una descendiente de Augusto. Entonces, resulta que esta esposa tiene un hijo anterior a él. El caso es que se empieza a usar esta idea de adoptar y nombrar sucesor en vida para decir, este es al que yo escojo. Esto hace que aquí, a ver, Tere, ¿no tenemos sillas? Ahí hay una silla, ahí hay una silla. Aquí hay una, Tere. Y ahí hay otra. Sí, aquí hay una, Tere, un poquito. Se entiende que lo escogía. Lo escogía. El ideal. Sí, porque era lo que él consideraba el ideal. ¿Por qué? Por sus características, por su linaje, por su sangre divina, por la formación que recibió, por sus éxitos militares, por lo que sea. Lo que era lo mejor para el país. Lo que él consideraba lo mejor para el imperio. Y en este contexto, el emperador senior, el emperador mayor, recibía el título de Augusto, y el sucesor, o el emperador junior, el emperador secundario, recibía el nombre de César.
Por eso fue Octavio, César y después Augusto. ¿Cómo vamos? A ver, todas estas discusiones de nombre las vamos a tener solo hoy. Pero es importante que nos quede bien claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Diocleciano? Cuando Diocleciano divide el imperio en dos, no eleva, o sea, no es que un lado lo gobierna un Augusto y un lado lo gobierna un César. Hola, Tarsi. Hola. Siéntate aquí. Si no, ahora traemos. Te toca la silla de Stephen Hawking. Y si no, ahora traemos más sillas. Sino que Diocleciano decide que cada mitad del imperio va a tener su propio Augusto y su propio César. Entonces, el Imperio Romano tiene 4 emperadores. Esto es lo que se conoce como la tetrarquía. Tetra, 4, arquía, gobierno. El gobierno de 4. Entonces, a ver, déjenme ver si ya se cargó mi presentación para enseñarles un mapita de la tetrarquía. Pero gobernaban los 4 al mismo tiempo. Sí, ahora les explico cómo. Porque el imperio para este momento ya era grandísimo. Respondemos en una pregunta. Dime. Entonces, esto no ha hecho decir la caída del Imperio Romano. Es la caída del Imperio Romano en Occidente. Tenemos en Occidente. En Occidente. No lleva esta falta la pila aún. Había una pila en la cabeza. Bueno, no es aunque sea, no tiene nada. Esto sí tiene más rapidez. Entonces, en la tetrarquía, divide el imperio, digamos, en los Balcanes. Un lado lo gobiernan un Augusto y un César, y el otro lado lo gobiernan un Augusto y un César. ¿Por qué Diocleciano divide el imperio en dos? Porque se da cuenta que el imperio está, gracias Bri, que el imperio está muy extendido. Y al estar muy extendido, o sea, llega de Egipto y Persia hasta Inglaterra. Es grandísimo. Y aunque la infraestructura romana hace que moverse dentro de este imperio sea muy fácil, sí, es muy fácil. En avión. Porque todo es fácil. A ver, ese es uno de los cambios relevantes en Occidente de la caída del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano está extraordinariamente bien conectado. A donde llega el imperio, construye calzadas que siguen siendo visibles hoy, 2200, 2300 años después. Todos los caminos llegan. Por eso decimos que todos los caminos llegan a Roma. Sí. Y además, Roma, como imperio, tiene un extraordinario ejército y una extraordinaria marina armada. Entonces, moverse por mar es seguro.
moverse por tierra, por las calzadas romanas. O sea, las calzadas romanas están tan bien trazadas que muchas de las grandes carreteras europeas hoy están construidas por donde los romanos pusieron su camino. Porque es el mejor camino posible. Y si en el mar no hay piratería, dentro de Roma era bien fácil moverse. Vamos a hablar hoy de Constantino. Constantino nace en la actual Serbia. Nació Constantino en la actual Serbia. Estaba con un destacamento del ejército romano en Britania cuando muere su papá. Ahí su ejército lo aclama emperador. Y desde ahí regresa, conquista todo el lado oriental, todo el lado occidental y acaba conquistando todo el lado oriental. Entonces Constantino se movió de un lado al otro del imperio. Moverse dentro del imperio era muchísimo más sencillo de lo que fue moverse dentro de Europa durante la Edad Media. Esto es importantísimo que nos quede claro. Pero parte de esta crisis del siglo III del Imperio Romano implica que el imperio ya tiene, digamos, sobreextendidos muchos de sus recursos. Los jóvenes romanos ya no aspiran al ejército, sino aspiran a darse, diríamos hoy, vida de juniors. Entonces, el ejército tiene que recurrir a no romanos para mantenerse abastecido de personas. Y esto hace que la lealtad del ejército se empiece a tambalear. Y las capacidades del ejército de abarcar todo el imperio, pues empiezan a ser cada vez menores. Entonces, lo que piensa Diocleciano, o lo que me imagino que pensaba Diocleciano, porque no podemos meternos en su cabeza, es que una superficie de este tamaño es ingobernable para una sola persona. Porque mientras estás atendiendo una rebelión por aquí, ya se levantaron otros por acá. ¿Y qué haces? Te partes a la mitad, divides. Entonces, esa es la lógica que lo lleva a decir, el imperio va a seguir siendo uno. Va a seguir siendo uno porque va a seguir teniendo las mismas instituciones, las mismas leyes, el mismo ejército, el mismo sistema de infraestructura, pero de este lado lo va a gobernar uno y de este lado lo va a gobernar otro. Nada más para que sea fácil, para que sea menos difícil. Fácil no es, dime. ¿Y él qué puesto toma? Diocleciano se queda Augusto de Oriente. De Oriente. Vean, aquí tenemos, Diocleciano es Augusto y nombra a Maximiano Augusto de Occidente. Maximiano había sido su César. Y a su vez, Diocleciano escoge un César, Galerio, y Maximiano escoge un César, Constancio. Constancio es el papá de Constantino. ¿Constancio qué? Es el papá de Constantino. Hola, Rox. No se ve el mapa. No se ve el mapa, perdón. Gracias. No estoy compartiendo pantalla, la comparto. Gracias por decírmelo. ¿Ya se ve el mapa? Ok. Entonces, esta es la situación cuando nace Constantino. El imperio está dividido en dos, pero a su vez, a ver, si ya empezaste a dividir, pues sigues dividiendo. Entonces, al final, lo que va a pasar es que Occidente, una parte, la parte más importante y civilizada de Occidente, la gobierna su Augusto, y la parte bárbara, o casi bárbara, que son las Galias y Britania, las gobierna César.
Y lo mismo pasa en Oriente. La parte más civilizada la gobierna el Augusto y la parte menos civilizada la gobierna un César. Ros, ¿a qué te refieres con barbárica y Sí, civilizada? a ver, es que ¿cuál es el origen de Roma? El lado Roma. Y en cuanto Roma se va a expandir, va a conquistar muy pronto Hispania, va a conquistar a todo el norte de África. Entonces eso está bien civilizado, digamos, eso es lo primero que se civiliza. Tanto las Galias como Britania son lugares, digamos, periféricos. No tienen grandes ciudades. Además de que el corazón de la civilización europea es desde el siglo VII antes de Cristo el Mediterráneo. Entonces, mientras más lejos estés del Mediterráneo, más lejos estás de estas civilizaciones ancestrales. Eso pasa en Occidente. En Oriente, eso tiene que ver un poco con, más bien con la situación política. Los Balcanes y la parte de Grecia es una zona muy agreste, con muchas montañas, que es más difícil de tener en orden. Y esto es el origen de la civilización. Egipto, Mesopotamia, Persia. Y además, esto es el centro del mundo griego durante muchos años, sobre todo el mundo helénico. Entonces, sí. Hoy que no podemos evitar tener un pensamiento eurocentrista, creemos que esto es más civilizado. Cada vez que digo civilizado estoy entrecomillando absolutamente, porque civilización hay que esto. Además, aquí hay otra cosa que es importantísima tener en cuenta para entender el Imperio Bizantino. Perdón, no sé si los estoy perdiendo, ¿me van siguiendo? Insisto, esta complejidad la vamos a tener solo hoy, porque si esto nos queda claro, fluimos. ¿Sí? Entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta es que cuando el Imperio Romano se extiende hacia Oriente, se extiende por encima de un imperio anterior. ¿Cuál es el imperio anterior? El imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó, a ver, vamos a minimizar esto que nos está tapando. No, este es el mouse de mi computadora, este es el del salón. ¿Qué desastre traigo hoy de computadora? Alejandro Magno llega hasta India. Y aunque el imperio de Alejandro Magno dura muy poquito, porque Alejandro muere muy joven, a la muerte de Alejandro, este imperio se divide en reinos menores, pero todos pertenecen al mundo que los historiadores conocen como helenista o helénico. Significa que Alejandro Magno, sus ejércitos, sus generales, llevan a toda esta zona la cultura griega. Y la cultura griega está absolutamente enraizada en muchos de estos territorios. De modo que cuando llegan los romanos, encuentran un mundo, otra vez, con todas las comillas del mundo, civilizado. De hecho, con los romanos pasa un poco lo que va a suceder en el Valle de México con los aztecas. Que los aztecas, que son un grupo, digamos, culturalmente menos evolucionado, conquistan culturas ancestrales con cientos de años y un arte, una literatura avanzadísima. Entonces hay como un complejo de inferioridad
Tú eres yo que yo. No, a ver, yo que soy menos bueno que tú te conquisté. Entonces, aunque yo te conquisto militarmente, tú me conquistas culturalmente. Y acabo adaptando tus, tu cultura, tu religión. Tus costumbres. En el mundo del Imperio Romano es particularmente importante tu arte. Incluso los dioses, ¿no? Los dioses, pero claro, a ver, lo que pasa es que nos suelen decir que los dioses romanos son una calca de los dioses griegos. Y no son una calca, son una reinterpretación. O sea, evidentemente antes de que los romanos conquisten Grecia, y cuando decimos Grecia no decimos nada más ese pedacito, nos referimos a todo esto, que era el mundo griego en ese momento. Los romanos ya tienen dioses, ya tienen prácticas religiosas, ya tienen mitos. Entonces, lo que hacen es, cuando son equivalentes, los fusionan. Entonces, Zeus, Júpiter. Pero el Júpiter romano es mucho más belicoso que el Zeus griego. Porque Roma es mucho más militarizada que Grecia. Ese no vas a ver los judíos. Era sexoso. Sexosos todos. Pero en el mundo griego es más relevante. Sí. Entonces, y los que no son equivalentes, los adoptan. Y la religión romana es sumamente flexible en este sentido. Es una religión politeísta y esencialmente transaccional. O sea, están los dioses principales que están ahí, y luego hay un montón de dioses intermedios que se ponen de moda y luego dejan de estar de moda. Un poco lo que pasa en el catolicismo actual, que ahora de repente está de moda San Juditas, y luego San Juditas ya no tanto, y luego San Charbel, y luego San Charbel ya no tanto, y luego el Divino Niño, esta idea de que las devociones cambien. En el mundo romano esto es fundamental. O sea, tú tienes, además de las prácticas religiosas externas, hay un montón de prácticas religiosas domésticas. En la casa hay un altar a los antepasados y a dioses relevantes y a dioses tutelares. Entonces tú todas las mañanas les haces sacrificios a tus dioses, les ofreces vino, les ofreces comida, les prendes velas y les pides cosas. Y si ese dios te falla, pues lo quitas. Y hay un montón de dioses nuevos para que te cojas. Sí. Sí, a ver, pero todo esto va a que en el momento en que el Imperio Romano se extiende a Oriente y se encuentra un mundo que, si no está políticamente unificado, porque no está políticamente unificado todavía, porque a la muerte de Alejandro Magno, su dominio acaba dividiéndose en distintos reinos. El reino de Egipto, el de Mesopotamia, el de Cilicia, el de Asia Menor, el de Tracia y el de Macedonia y Grecia. Entonces, aunque no están políticamente unificados, en todo este territorio, todas las personas educadas, cultas, que saben leer y escribir, saben griego. Entonces, los romanos... Como en inglés, sí. Exacto, pero los romanos dicen, pues ya no vamos a imponer el latín. El griego funciona. Entonces, para términos prácticos, tenemos un imperio romano en el que en la mitad se habla latín y en la otra mitad se habla griego. Oye, ¿cómo se comunicaban entre ellos? Los más cultos hablan los dos. Y al final, las leyes están en latín. El César habla latín. Pero la gente que habla latín y griego es como quien hoy en México, los jóvenes hoy que hablan inglés y español, que les es casi indistinto. Sí.
En el momento en que tienes que hacer un trámite o que tienes que hablar con tu abuelito, pues hablas en español. Pero con la misma naturaleza que hablas español, hablas inglés en muchos contextos, en el sur de Estados Unidos. Aquí pasa lo mismo, con la misma naturaleza que hablan latín, hablan griego, muchos. Y el común de mártires, los soldados y esos, pues no, ¿verdad? No, los soldados hablan el idioma de la zona en la que están, de la zona en la que vienen, y cada regimiento, cada legión, tienen un origen común, para que haya lengua común, en la medida de lo posible. Ya después aparecerán las tropas federadas, que son bárbaros, que son incorporados al ejército romano, porque ya hay gente que quiere entrar al ejército. Rosalina, ¿qué quiere decir Roma en 330 CE? CE es Pero normal, ¿no? Common Era. Quiero decir, Cristo. No, Es era después de Cristo. A ver, en el mundo académico, ya en inglés no se usa lo que se usó durante muchos años, AD. Lo que en español decimos DC, en inglés nunca se usó DC, siempre se mantuvo el latín Anno Domini, el año de nuestro Señor. Pero Anno Domini es cristiano. Entonces, cuando quieres hacer un sistema de fecha que no haga referencia explícita a Cristo, ya no se usa Anno Domini, sino se usa CE, que significa común era. La era común. Entonces, tanto CE como AD es después de Cristo. Y es una pregunta importante, Katy, porque muchos de mis mapas están en inglés. Entonces, esto es en el año 330. Tenemos la zona latina del imperio y la zona griega del imperio. Entonces, esto nos lleva a la segunda característica importante de este imperio romano del que hablaremos hoy. No es un imperio bizantino, una cosa así extraña, exótica, que se dedican a discutir teología y ya. Sí se dedican a discutir teología y son maravillosas sus discusiones teológicas, pero se dedican a muchas otras cosas. Entonces son romanos, pero hablan griego. Y otra característica importante es que a partir de Constantino, el imperio romano se cristianiza. Entonces, nos siguen quedando 1200 años de historia romana en Oriente, pero esta historia romana es una historia que se escribe en griego y es una historia de cristianos. Y esto le da una característica específica a este mundo, pero sigue siendo romano. Tan sigue siendo romano que un cristiano que viviera en Constantinopla en el siglo XIX, le preguntaras, ¿y tú de dónde eres? Y él te contestaba, romano. Un habitante de Atenas en el año 1800, tú le preguntas, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿O cuál es tu etnicidad? Bueno, evidentemente no se usaría esa palabra. Él contestaría, ¿de dónde eres? Dice, yo soy romano. Orgullo. Sí, porque son herederos, o sea, estos romanos de este lado que hablan griego, son herederos muchísimo más claramente de estas dos grandes culturas clásicas. Ros, una pregunta. Si sabemos que el lenguaje es algo que culturalmente nos determina, o sea, es un mundo, el lenguaje, yo sí siento que había diferencias profundas, o sea, me parece que si hablas griego o hablas romano, eso implicaba una Claro, cosmovisión. es una manera distinta de ser romano, pero tan romano este como este. Porque en el Imperio Romano, y sobre todo a partir... Pero la cosmovisión era igual. Vamos a hablar, no, la cosmovisión no es igual. Y además la cosmovisión cambia en cada región, porque siempre hay dioses locales y siempre hay elementos culturales locales que perviven y perviven las lenguas locales. A partir del año 212, después de Cristo, O sea, ¿cómo era? sí,
Sí. Cualquier hombre libre que viva dentro de los límites del imperio es romano. Y ciudadano. A partir del año 212, con una reforma del emperador Caracalla, todos los hombres libres que viven dentro del imperio son romanos. Entonces, ser romano evidentemente no es una cuestión cultural o una cuestión ideológica, es una cuestión legal. Derecho y geográfico. Es una cuestión geográfica, pero ¿para qué les interesa ser romanos? Porque tienen los mismos derechos que el resto de los romanos. Jurídicamente, y más bien la virtud del Imperio Romano es que dentro de este amplísimo territorio conviven muchísimas culturas distintas, muchísimas religiones, muchísimas cosmovisiones, muchísimas estructuras familiares. Y esta religión romana tan abierta, tan incluyente, de yo llego, conquisto y resulta que estos tienen unos dioses interesantes. Evidentemente mi dios es mejor que el suyo porque yo les gané. Y siempre el triunfo militar se ve como una intervención divina. Entonces, o sea, si mi dios es más dios que el tuyo, pero los tuyos también están chidos. Entonces, pues, a ver, ¿cómo dices que se llama esta? ¿Y qué hace? Pues venga Astarte y venga Osiris y empiezo a incluir. ¿Y cuál es el problema que van a acabar teniendo los romanos? Primero con los judíos y después con los cristianos. Que los judíos y los cristianos son estrictamente monoteístas. Entonces esta idea de en el mismo templo tengo a Apolo, a Osiris y a Jesucristo. No, espérame. Así no son las cosas. Dios es uno. Y ese fue el problema. Que los romanos, que los cristianos y los judíos primero no estuvieron abiertos a esta apertura y ensalada religiosa que tenían los romanos. Y si a esto le sumamos el punto que Augusto es Dios, llega un momento en que es Dios no solo el emperador Augusto, sino el emperador en turno. Adquiere, y esto es influencia egipcia, claramente egipcia, adquiere el carácter de Dios. Entonces, todo ciudadano romano tiene que rendir culto al emperador. Dile a un judío que tiene que adorar al emperador que está allá en Roma como alaba a Yahvé. Ni hablar. O dile a un cristiano. Ni hablar. Entonces, ese es el problema que tiene Roma con el judaísmo primero y con el cristianismo después. Es esta idea del monoteísmo excluyente. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, Katy. Constantino se convirtió al cristianismo por alguna razón. Ahorita llegaremos a eso. Vamos a hablar de Constantino porque la figura de Constantino es fascinante. Pero primero me interesa que nos quede claro todo esto. ¿Cómo vamos? ¿Va quedando claro? Sí. Oye, y la aldea gala que se resistió al imperio romano. El reducto de las Galias. Por tus datis. Si no han leído Asterix, lean Asterix, es divertidísimo. Es divertidísimo. Pero bueno, entonces, estamos en este mundo en el que hay dos emperadores mayores y dos emperadores menores. El emperador menor en Occidente se llama Constancio. Constancio gobierna las Galias y Britania. La capital de ese territorio es Augusta Treveronum, o sea, la ciudad de Trier, en la actual Alemania. La capital de lo amarillo, que es, digamos, lo que vemos como más esencialmente romano, ya no es Roma. Roma sigue siendo, digamos, como el centro espiritual, el centro ideológico. Pero Roma es un pantano en el que hace un calor espantoso, en el que hay malaria. La gente se enferma cuando va a Roma. La ciudad
tuvo más de 1 millón de habitantes. En este momento está medio abandonada, tiene calles que se están cayendo a pedazos, lugares que sí ven en un estado maravilloso y tiene lugares absolutamente en ruinas. Y los emperadores se mudan a Mediolanum, la sede del imperio, el lugar en que reside el emperador, su residencia principal, y en donde se reúne el senado, es Mediolanum, Milán. Mediolanum es Milán. ¿Y cómo en qué año pasó eso? Durante la crisis del siglo III. O sea, no es que un día se mude, sino es un proceso más gradual en que el emperador dice, yo me voy a meter a Roma a que me dé malaria y le dé malaria a todo mundo, y además está lleno de maleantes y prostitutas y soldados desempleados y gente que viene de todos los rincones del imperio sin oficio ni beneficio. Mejor hago mi ciudad bonita aquí me quedo. Muchas gracias por participar. Me compró ropa bonita. Sí, y no me junto con la chusma. Oye, una pregunta. Entonces, esto que estamos hablando es después de Nerón o antes de Nerón. Después de Nerón. Entonces, yo creo que la decadencia de Roma fue con Nerón. No solo con Nerón, porque Nerón la reconstruye bastante bien. Primero se quema. ¿Hasta dónde es responsabilidad de Nerón? Es un tema discutido. Que no fue responsabilidad de los cristianos también. Eso sí está claro. Nerón usa a los cristianos como chivo expiatorio cuando se quema Roma y lo empieza a perseguir. El emperador que más persigue cristianos es Diocleciano. Justamente en esta época de la que estamos hablando. Pero no hay que perder de vista que esta persecución de los cristianos no es permanente, no es constante y no es exhaustiva. El cristianismo se sigue filtrando y se sigue desarrollando en los distintos rincones del imperio. Y hay momentos en que así ha funcionado siempre la política. Se necesita un chivo expiatorio. Así como en este momento en Estados Unidos el chivo expiatorio son los migrantes. Y en este país es Calderón. Por definición, no importa, en ese país el chivo expiatorio se llama Calderón. En Estados Unidos se llaman los migrantes. Y Maduro. No, ya no está Maduro. Ya se lo echaron. Bueno, ya se lo llevaron, no se lo echaron, se lo llevaron nomás. Durante mucho tiempo, el chivo expiatorio más cómodo en el Imperio Romano son los cristianos. Entonces, cada vez que la cosa se le empieza a poner complicada al emperador, se acuerda que ahí están los cristianos y les puede echar la culpa y los puede perseguir. Pero luego, pues, como que se tranquiliza y los cristianos siguen ahí desarrollándose felizmente hasta que se vuelve a acordar. Y el momento de mayor persecución es justamente con Diocleciano. Pero Diocleciano estaba en el Imperio de Oriente. Eventualmente, al principio Diocleciano lo gobernaba, va todo. Es Diocleciano el que hace esta división. Y además, Diocleciano hace algo que no había hecho ningún emperador antes, que es que llega un momento en que dijo, ya puse orden, ya dividí el imperio, ya nos organizamos, con permiso me voy a mi casa y me quedo a descansar. Se jubiló. Se jubila. Diocleciano se jubila, se regresa a la actual Croacia, que era donde había nacido, se construye un palacio precioso y pasa ahí el resto de su vida, hasta que la cosa se vuelve a poner fea, entonces tiene que salir del retiro, volver a poner orden y volver. Y acaba muriendo, probablemente suicidándose, diciendo tantas ganas que le eché, esto siguen dándose hasta con la cubeta. Pero eso a lo mejor me va a pasar. entonces, ¿Qué depresión? en este contexto, Y no depresión de cristiano. Diocleciano, el actual Croacia. ¿Está Constantino? No, Constantino también. Constantino nace en la actual Serbia. No es lo mismo Croacia y Serbia, y si no lo tienes claro, pregúntale a un croata o a un serbio si es lo mismo. Era Yugoslavia. Pero los croatas son católicos, los serbios son ortodoxos, y no es lo mismo.
Y los croatas son más proeuropeos, los serbios son más prorrusos. ¿Y todavía existe algo del castillo que se conoce? Sí, claro. Las ruinas del castillo de Diocleciano se pueden visitar en el norte de Croacia, en la costa. No me acuerdo el nombre de la ciudad. Los digo en la próxima clase. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Entonces, en este contexto aparece nuestro amigo Constantino. Constantino es hijo de Constancio y de una mujer que se llamaba Helena, que no era su esposa principal, digamos, era su concubina semilegal. Y sobre todo en el momento en que Constancio empieza, porque el origen de Helena es claramente un origen humilde. Entonces, en el momento en que Constancio empieza a ascender en el Imperio Romano y llega al nivel de César y después al de Augusto, pues ya tener una esposa plebeya de un rincón extraño del imperio no le conviene. Y se casa con una romana noble. Y con la romana noble tiene más hijos. Y Constantino es hijo de esta primera esposa. Entonces, su legitimidad, sobre todo, a ver, que es hijo de Constancio, no está en duda. Pero que es el heredero de Constancio, sí, nunca está claro del todo. ¿En dónde nació Helena? Es uno de estos personajes que el mundo entero se disputa. Los turcos, que Helena no es otra cosa que griega. Exacto. Que griega. Grecia, el territorio del país que hoy llamamos como Grecia, es la Hélade. Eran los helenos. Y los habitantes del territorio son los helenos. Y por eso todo este mundo griego en el oriente del Mediterráneo es el mundo helenista. Helénico, es la misma raíz. Pero hay gente que dice que Helena era o de Anatolia o de los Balcanes. Hay gente que dice que incluso era de Britania. Entonces, entre un extremo y otro del imperio, aquí lo importante no es dónde nació, sino que va a ser un personaje fundamental en la vida de su hijo. Cuenta la tradición cristiana que Helena es cristiana desde que nace Constantino o desde muy poco después que nace Constantino. Entonces pasa toda su vida tratando de convencer a su hijo de convertirse al cristianismo. Y que eventualmente, como pasa con Santa Mónica y San Agustín, las lágrimas de su madre acaban conmoviendo al hijo. Y Constantino, en su lecho de muerte, se bautiza cristiano. Me hubiera dado el visto antes. A ver, esta práctica de bautizarte en el lecho de muerte era súper frecuente en esta época de conversión. Porque, ¿qué dice el dogma cristiano? Que el bautismo te perdona todos tus pecados. Entonces, si yo me bautizo hoy, ¿qué va a pasar con todos los pecados que cometa de aquí a que me muera? Pero solo se puede uno bautizar Una vez. El bautizo es uno. Luego aparece el tema de la confesión. Bueno, borrón y cuenta. Pero el bautizo sí es borrón y cuenta nueva radical. Así. Te queda el alma blanquita, nuevecita y directito al cielo. Entonces, esta práctica de esperarte al último momento para bautizarte es conveniente. A ver, si hablamos todos al mismo tiempo no nos oímos y sobre todo los que están en línea. Es cómoda, es conveniente. Y en el caso concreto de Constantino, es la única esperanza de perdón que le queda. ¿Por qué? Porque Constantino, cuando muere su papá, cuando muere Constancio, Constantino está en Britania, les decía hace un rato, sus soldados lo aclaman emperador. Pero de que los soldados lo aclaman emperador a que Constantino se consagra como emperador único, vienen 20 años de guerra civil.
Porque primero Constantino tiene que convencer al resto de los emperadores que él es un emperador legítimo. Y después se va a pelear con el resto de los emperadores por quedarse como emperador. Me imagino que eran sus O hermanos. sea, se suspende la Ninguno de sus hermanos eran descendientes de Galerio, de Maximiano, otros generales. ¿Decías? Constantino suspende la tetrarquía. Constantino desaparece la tetrarquía. Llega un momento en que logra ser tan poderoso que dice, no voy a compartir el poder con nadie. Y además se da cuenta que estratégicamente le conviene muchísimo más establecer su capital aquí. ¿Y por qué le conviene establecer su capital aquí? Porque la mayor parte del trigo que se come, que se consume en el imperio, viene del norte de Egipto. ¿De dónde? Del norte de Egipto. Ahí controlo. Mar, Y además, Constantino tiene tal delirio de grandeza que dice, yo estoy refundando el imperio, lo volví a unificar. Esta idea de Diocleciano de dividir el imperio en 4 no funcionó. Y sí fue claro que no funcionó, porque en lugar de pelearse uno contra otro, se pelean todos contra todos y es un desastre. Entonces, y para simbolizar este nuevo y refundado imperio, voy a construir mi propia capital en la antigua ciudad de Bizancio. Esta nueva capital va a ser la Nueva Roma. La idea es que se llame la Nueva Roma. Pero desde muy pronto le empiezan a decir Constantinopla, que es la polis, la ciudad de Constantino. Y Constantino dice, ok. Pues sí. A ver, entonces, en todo este proceso, Constantino repite lo que hizo su papá, en el sentido que desde muy chavito había tenido una pareja, tuvo un hijo, cuando empieza a ascender en los rangos del imperio, se casa con la hermana de Galerio, de otro de los emperadores. Entonces, los herederos empiezan a ser los hijos de Galerio, pero resulta que después se pelea con Galerio y se tiene que deshacer de la hermana de Galerio, que es su esposa. Entonces, acusa al hijo que tuvo primero de andar con la madrastra, con su esposa, y los manda a matar a los dos. Y esta es la otra explicación de la conversión de Constantino al cristianismo. Es la única religión en la que existe la posibilidad de que eso se le perdone. Pero si no lo hizo por conveniencia. Pero él se arrepintió después. No seas mal pensada. En la religión entonces cristiana se te perdona el haber matado a... Si legítimamente te arrepientes y haces penitencia, la misericordia de Dios es tan grande que todo se perdona. O sea, realmente te limpias. Realmente te limpias. Borrón y cuenta nueva. A ver, es que ya sí es pura. Eso está maravilloso. Un hijo cuando él era muy chavito. Luego tuvo una esposa noble. Esposa, sí, que era la hija de La hermana de Galerio. Ah, la hermana. Y cuando se quería deshacer de la hermana de Galerio, y además, este hijo, de origen, que su mamá era plebeya, empieza a tener pretensiones de heredar, y a él le conviene más bien heredarle a los de origen noble, a los que él ha formado más directamente. Entonces, a ver, no sabemos hasta qué punto es un plan de Constantino de voy a deshacerme de este y este, o son chismes que se hacen a su alrededor. El caso es que Constantino se convence
de que hay una relación entre su esposa y su hijo, que entre ellos no son parientes, o sea, no es uno hijo del otro, es la madrastra y el hijastro. Entonces los manda a matar a los por dos. la edad, o sea, más o menos. A Sí, sí. lo mejor. Y se sabe, ¿no? Se sabe, o sea, se sabe, la gente sabe que él los manda a matar. Sí, claro. Y hace penitencia pública. Pero, a ver, el saber que mandó a matar a su esposa y a su hijo hace que la imagen de Constantino, como este strongman, como este hombre fuerte, se fortalezca más. A ver, si a este mandó a matar a su esposa y a su hijo, no se toca el corazón para mandar a matar a nadie. No. Entonces, mejor con él. A ver, antes de que se me olvide, porque estoy muy picada, pero necesito dos cosas. Les voy a pasar el formato de inscripción. Dice abajo que la fecha límite para entregarlos es el 21 de enero. Si saben antes, por favor, entréguenmelo antes, porque mientras más rápido tengamos la información, antes podemos confirmarles las materias, tanto a ustedes como a los profesores. Ro, Entonces, y los por que eso, estamos en línea, ¿cómo nos los que inscribimos? están en línea, déjenme su teléfono en el chat y se los mando de manera electrónica, por favor. Ok, gracias. Y por otro lado, les voy a pasar una lista de asistencia, es meramente estadística, porque me interesa saber quién viene a cada clase muestra y poder dar un poco de seguimiento. Entonces también paso uno de cada lado, para que se anoten. Si faltan hojitas, ahora imprimo y se las traigo. Ya decía yo que estaba muy raro. Sí, sí. A ver, la conversión de Constantino es sospechosa en muchos sentidos. A ver, además, al final a Constantino, en este esfuerzo que está haciendo por reunificar el imperio y fortalecer la imagen del emperador, la imagen de un solo Dios también resulta útil, porque es otro elemento unificador. Un solo imperio, un solo emperador, un solo Dios. Pero los que eran politeístas, A ver, no les va bien esto, no. ¿no? Obviamente. Durante algunos años no pasa nada. Durante la vida de Constantino, lo que se hace en favor del cristianismo es que, primero, Constantino, en la batalla del puente Milio, voy a borrar, ya tengo rayos por todos lados. A ver, cuando está Constantino avanzando para reconquistar y unificar todo el imperio, la batalla final antes de entrar a la ciudad de Roma, que aunque ya no es la capital política, sí sigue siendo el corazón del imperio, es en el puente Milio, que es un puente sobre el río antes de entrar a la ciudad. Y en esta batalla, el ejército de Constantino es mucho menor numéricamente que el imperio que sale de la ciudad. Pero Constantino gana de manera clarísima. Y
textos que se escriben años después, no es algo que se haga inmediatamente, se habla de que este triunfo de Constantino en el Puente Emilio es resultado de la intervención de Cristo. De la intervención de Cristo. Hay distintas versiones de esta historia, pero la más aceptada es que la noche anterior a la batalla, Constantino sueña que bajan unos ángeles y le dicen que si pone en el escudo de todos sus soldados la cruz de Cristo, va a ganar. Con este signo vencerás. Pues sí, la cruz. Entonces Constantino pone la cruz, pero no pone la cruz que conocemos ahora. Pone el giro. Ajá. Esto es la letra griega Ki, la letra griega Rho, que son las primeras dos letras de la palabra Cristo en griego. Y este símbolo, el giro, es uno de los primeros símbolos cristianos. Y todavía este símbolo se puede ver en algunas iglesias cristianas. Es como del sagrario o de las vestiduras, del revestimiento del sacerdote, uno ve un giro con frecuencia. Esa palabra Cristo En griego. Los católicos ortodoxos van a estar expuestos a su color, ¿no? ¿Y no? Sí. Ros, pero siendo un poco abogado del diablo, eso él lo puede haber planeado para con fines políticos. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque muchos años después, cuando construye Constantinopla, cuando reconstruye Constantinopla, en Constantinopla siguen construyendo templos a muchos dioses, cristianos y de otros. Pero lo que sí es cierto es que cuando Constantino entra en Roma y se hace su procesión triunfal, no va, lo primero que hace no es ir al altar de los dioses y ofrecer. Ya está tratando de deslindarse de los dioses tradicionales. Pero todavía probablemente siga analizando de los dioses nuevos, emergentes, cuál es el que le conviene. O sea que una de las virtudes del imperio es su flexibilidad, ¿no? Fue durante es parte de el origen de su éxito y de su posibilidad de extensión tan efectiva. No, conveniencia. El puente del Silicio, Ajá. ¿en qué ciudad está? En las afueras de Roma. Entonces, esta batalla del Puente Emilio es en el año 312. Para el año 313 se publica lo que se conoce como el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán, no tengo un borrador aquí, un borrador. Y con esto cierro, y con esto empezamos. Si se abre la clase dentro de 15 días que empecemos el curso. Pero ¿mande? Eso sí, acabamos 11:30, El Edicto de Milán, que se publica en el año 313, es un acuerdo de los poderes romanos a partir del cual
el cristianismo va a pasar a ser una religión tolerada dentro del imperio. Antes del año 313, el cristianismo estaba prohibido. Y estaba prohibido, ¿por qué? Porque no reconocía la condición divina del César. Y al no reconocer la condición divina del César, no contribuía a fortalecer las instituciones imperiales. El cristianismo era visto como una amenaza para el poder imperial. En el año 313, el cristianismo se tolera dentro del imperio. Es decir, es posible ser abiertamente cristiano dentro del imperio, y al ser posible ser abiertamente cristiano dentro del imperio, empieza a haber gente de rangos altos dentro del imperio que es abiertamente cristiana. Eso empieza un proceso que para el año 380, que esto ya es después de la vida de Constantino, en el Edicto de Tesalónica, se declara que el cristianismo es la única religión del imperio. ¿Edicto de qué? Tesalónica. ¿Es otro edicto? Sí. El promotor fue Constantino. Bueno, para el 380 ya se había muerto Constantino, ¿no? Ese sí es Constantino. Que el cristianismo es la religión del imperio. En el 380. Sí. ¿Pero la única o la religión? Entre las Se va a ir avanzando en este proceso. Durante algunos años siguen sobreviviendo algunos reductos de lo que el cristianismo llama paganismo dentro del imperio. Interesting. Very interesting. Pero bueno, entonces, nos quedamos con este Constantino que va concentrando poder, que va fortaleciendo su imagen, que se construye su propia ciudad en Constantinopla y que desde dentro de Constantinopla crea una nueva época. Durante algunos años, porque mientras, ¿y por qué Constantino se muda a Oriente? Otra razón para mudarse a Oriente es que en Occidente están avanzando los bárbaros. Los germanos, los hunos, o sea, digan ustedes, ostrogodos, visigodos, alanos, francos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esta presión de los grupos bárbaros va a hacer que el imperio en Occidente colapse. Pero el imperio en Oriente va a sobrevivir hasta 1453. Y desde Oriente se enfrentará en algún momento a los emperadores de Occidente, en algún momento a el intento occidental de revivir el Imperio Romano, que es primero el Imperio Carolingio y más adelante el Sacro Imperio Romano Germánico. Se enfrentará a sus propios bárbaros, se enfrentará a los persas, se enfrentará al Islam, se enfrentará a los turcos, se enfrentará a los cristianos occidentales en las cruzadas, y será hasta 1453 cuando se puedan tirar los muros que construye Constantino entre el año 300, es que para no equivocarme, entre el 324 y el 330, manda a construir una muralla alrededor de Constantinopla. Unos años después se construye una segunda muralla un poco más afuera, y estas dos murallas que se construyen en los primeros años del Imperio Romano de Oriente van a hacer que Constantinopla sea inexpugnable, que solo pueda entrar a quien le abran la puerta desde dentro.
hasta que lleguen los turcos con pólvora y balotas. ¿Pólvora de qué? Y balotas de piedra, con cañonzotes. Fue la única manera de conquistar Constantinopla. ¿Cuál es la relación de Lo vemos la próxima clase. Son dos. Sobreviven. Pedazos. A ver, al día de hoy se puede visitar en Estambul restos de las dos murallas y restos de un montón de obras de infraestructura que se hacen entre el siglo IV y el siglo VI. Y termina cuando entran ya los otomanos. Cuando entran los otomanos en 1493. Evidentemente, en estos 1200 años, las dimensiones del imperio variarán muchísimo. Para el momento en que los otomanos entran a Constantinopla, el imperio es la ciudad de Constantinopla, unos cuantos kilómetros alrededor, y dos pedacitos de Grecia. Y ya. Y además, en ese momento, el emperador ya es vasallo del sultán. ¿Es quién? Vasallo del sultán. O sea, ya tiene que pagarle al sultán impuestos, tributos. Pero bueno, seguimos dentro de 15 días, si les interesa esto, pero conozcan el resto de nuestra oferta y muchas gracias por venir. Gracias, muy interesante la clase. Dentro de 15 días en ese clase. Sí, en este horario. Sí. Está bien. Gracias. Martes a las 10. Sí. En este salón, a menos que les indique lo contrario. Hola, mucho gusto. Haciendo promoción. Pues muchas gracias, Rosalía. Mil gracias. ¿Podría darme el nombre del último libro, por favor? Gracias, Rose. Gracias. Salud. Y a los que están en línea, muchas gracias. A ti, Ros, muy Vamos a ver, interesante. Gracias. Gracias, Rose. Hola, buenas Rose. Oye, Rose, dime. Bueno, pregunta técnica. ¿Cómo estás? Esa guapísima que está ahí parada. ¿Estás? Sí, hola. Ya se te extrañaba. Porque yo vi algunas. No se había visto. Pero sí venían. Se nos enseñan. Sí. ¿Traje teléfono o no traje teléfono? ¿Cuál es el No, eso tienes que abrirte una cuenta. O sea que no puedo. Si te abres cuenta, No, es que Gracias, Raimundo. La formación del Sí, claro. Con eso ya te